Bienvenidos a Eléctricos y Sostenibles, este podcast, como hemos dicho siempre, que trata sobre sostenibilidad en estos momentos quizá un poquito oscuros, pero bueno, no tanto como debería. Hoy rápidamente vamos a hablar de panadería artesanal y vamos a hablar con una persona joven, cosa que es una alegría importante y la vamos a presentar ya. Doña Celeste Cabrera Martel, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme y gracias por darme un espacio para hablar y conversar. Es muy importante. Celeste, rápidamente, tú eres panadera artesanal de Sólidos, una panadería que está radicada en Valle Seco. Correcto. Te podría ahí poner un asterisco y es que me cuesta todavía identificarme como panadera. Te diría que soy una apasionada del pan, una apasionada de la fermentación, que también es parte del proceso del pan. Soy una apasionada del cereal y soy una apasionada de toda esa cadena que se esconde detrás de una base de pan, pero que no vemos, pero existe, y que hace posible que podamos consumir a diario un alimento saludable. Estupendo. También hago pan, pero se queda como un poco ahí definido lo de panadera. No, estupendo. A ver, aquí de lo que se trata en Eléctricos y Sostenibles, lo que tratamos en lo que tiene que ver con alimentación son parámetros sostenibles. Es decir, cuando nosotros nos levantamos por la mañana y abrimos los ojos con suerte y decimos otro día más para poder aportar cosas al mundo, es parámetros sostenibles. Y dentro de los parámetros sostenibles que está la alimentación, está Mm, algo tan importante para la vida del ser humano como es el pan. sin duda, sin duda. Entonces, Eh, en ese Dime, dime. caso, en el caso del pan, eh, ¿qué parámetros crees tú que deberíamos aplicar para que un pan sea realmente sostenible? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque cada persona te enumerará diferentes parámetros, diferentes requisitos, tanto productores de pan, panaderos te dirán unas cosas y consumidores otras. Es muy interesante porque el pan al final lo podemos reducir a harina, agua, sal y vida, Hmm, pero como vida me refiero al fermento hmm, que lo reaviva, porque hmm, la harina está viva también, pero vamos a decir que es un alimento cuasi inerte. hmm, Eh, lo más importante y lo que nos va a dar una calidad en el pan va a ser la calidad de esa harina, de esa materia prima existente, que si la empezamos a desgranar, para la redundancia, a tirar de ese hilo, realmente la harina, antes de ser harina, fue grano. Y antes de ser grano fue espiga. Y antes de ser espiga fue una semilla a su vez que se plantó en la tierra. Entonces tenemos que perseguir la cadena del cereal para realmente darnos cuenta de si ese pan es sano o no, sin el proceso que después va a llevar a cabo el panadero, solamente basándonos en la materia prima. Es de qué tipo de semilla estamos hablando, en qué tipo de tierra se cultivó esa semilla, qué tipo de molienda tuvo después, porque cuando esa semilla sale del campo, esa semilla tiene que molerse. hmm. Y hay dos tipos de molienda muy importantes que nos van a determinar qué tipo de harina vamos a tener. Puede ser una molienda en piedra o una molienda industrial en molinos de cilindros, que van a tener dos resultados completamente diferentes. Después, si a esa harina se le añade algún tipo ya sea de conservante, ya sea bueno, de algunas partes, o sea, en la industria harinera hay cosas eh, que no nos gustaría saber que estamos consumiendo, pero que si se le añaden, se refuerzan las harinas de forma sintética, y después ya en la propia panadería el proceso que puede llevar o no el panadero para realizar la base de pan. Dentro de el cereal es muy importante una cosa que se llama la fermentación. Y en la industria, en los últimos años, cuando el pan o sea, la fabricación o la realización de pan se vuelve un proceso industrial, se recorta ese proceso de fermentación. Entonces, esa es otra clave que para hoy en día que nos preocupa tanto las intolerancias y las alergias al gluten o al trigo, tanto el origen de la semilla y de la variedad como el proceso de fermentación son extremadamente importantes y son lo que van a determinar que consumamos un pan saludable o no. Bueno, pues empecemos desde la propia tierra, como decías tú. Es decir, ahora mismo nosotros que somos habitantes de la isla de Gran Canaria,
La sensación que a mí me da personalmente es de que siempre vamos a tener que ir a buscar la harina fuera de la Sí. isla. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? Eso es correcto y eso es correcto con asterisco. Es decir, si empezamos, que es parte del trabajo que yo hago y del enfoque que le quiero dar al proyecto de sólidos, y como personalmente veo yo todo este mundo, por eso al principio te decía que no me considero panadera, sino otras muchas cosas, y amante del pan, es porque si empezamos a perseguir la historia del cereal, el cereal nos lleva a un momento histórico tan interesante como el neolítico. El cereal es la primera semilla que se domestica por el ser humano, es el cambio del paleolítico al neolítico. Y es la primera semilla que hace que el ser humano se asiente en los espacios y que crea y que confíe en que el alimento lo va a alimentar. Entonces, el canario antiguo, nos vamos a remontar a nuestra historia aborigen pasada. El canario antiguo, aparte de un ávido ganadero, era también un ávido agricultor. Eh, y principalmente lo que se cultivaba era cebada, era trigo también antiguo en muchísima menos cantidad y legumbres. Después de todo lo que toda la existencia de los aborígenes en Canarias se siguió manteniendo una cultura ligada al cereal, pero ya con variedades más de trigo, que fueron lo que los españoles trajeron después. Pero en Canarias se ha cultivado cereal hasta hace muy poquito. Hace muy poquito me refiero que hasta hace 20 años o así estaban agricultores, pues tanto en el sur como en el norte, como en las partes altas de la isla, porque la meseta de Acusa, o la mesa de Acusa, perdón, se cultivaba muchísimo y se sigue cultivando. Ujú. Eh, Era el cereal ha estado muy presente en nuestro territorio. Y paradójicamente digo porque ahora en esta nueva oleada un poco un retorno a una mejor materia prima en los espacios de panadería, se están buscando mucho variedades de cereales antiguos, que después si quieres pues podemos hacer Ujú. una breve diferenciación entre lo que son variedades antiguas y variedades modernas, porque es un poco complejo. Pero en Canarias tenemos una extensa variedad o diversidad de variedades antiguas de cereales y particularmente de trigos. Trigos tan bellos, de espigas tan bonitas como el arís negro, como el barbilla, que es un trigo que se sigue cultivando, que es el único que se está cultivando para mí que yo conozca y que se consuma a nivel humano, porque muchos de los cereales antiguos se mantienen en el campo gracias a que son usados en los espacios ganaderos, pero no para consumo humano. Entonces, la realidad canaria, para responderte y hacer breve, la realidad canaria con respecto al cereal es que en el pasado tuvimos y fuimos graneros, porque fueron prácticamente, no todas las islas, pero Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, y yo creo que Lanzarote también fueron productoras importantes de cereal. Hoy en día, con la economía que tenemos de exportación de ciertas mercancías agrícolas, porque ya no son alimentos, sino lo tratamos como mercancías, y la importación de otras, no incentivamos que el campo produzca su cereal. Pero, paradójicamente, no hay día en el que el ser humano, perdón, en el que el canario particularmente no consuma cereal. O sea, cereal consumimos todos los días, pero no de nuestro territorio. Ujú. Oye, una pregunta antes de que se me vaya de la cabeza. Nosotros, o por lo menos yo, identifico rápidamente cuando me hablas de cereales, hablo también de pan, evidentemente, pero también de gofio. Y Sí, todos sin duda. conocemos que es un alimento canario 100%. Esa es la pregunta. ¿100%? Sí. Buah, yo ahí también te podría, yo tengo mucho conflicto con eso porque es el gofio, el gofio y el pan nos hablan mucho de una forma indirecta de nuestra historia como canarios. Si nos remontamos de nuevo a ese momento prehispánico en el que la relación del canario, que además se encontraba en un momento neolítico, la aborigen, cuando llegan los españoles, tenía una relación con el cereal muy concreta y era a través del gofio. El canario o sea, no conocía el pan, no conocía la fermentación, a pesar de que se relacionaba con los cereales de forma directa y para un consumo muy básico, lo hacía a través de la molienda, en esos molinos de mano, redondos y preciosos, para solamente producir gofio.
Después, cuando llegan los españoles, traen con ellos la cultura del pan. Y hoy en día eh, coexisten las dos, coexisten dos historias y coexisten dos orígenes. El origen, a origen nuestro, con esa tradición del cereal, transformando principalmente en un principio la cebada, porque des- después el gofio se transforma también a trigo y se transforma después a millo. Pero en un principio el gofio tradicional, porque el cultivo tradicional que había era la cebada, era de cebada o de trigo o con legumbres, pero no de millo. El millo es posterior y el millo también es una herencia de una colonización de otro espacio, eh, que se aplica a un alimento que era preexistente. Pero ahí hay una dicotomía en el uso del cereal que paradójicamente también está en desuso, para la redundancia también, porque ya prácticamente el gofio es más exótico para nosotros que un alimento cotidiano, desgraciadamente. Al canario consume muy poquito gofio. Mira, hay una cosa, antes me hablaste del concepto de que no solamente eras o no te consideras panadera, sino que prácticamente yo, por lo que estoy sacando, es una cuestión de conocer todo lo que es el proceso completo. Lo que hay un Sí, concepto que nosotros manejamos en la movilidad que es la cadena de valor. Y en la sí, cadena de valor está metido todo. Es decir, desde como dices tú, desde la tierra, quién la cultiva, con qué medios la cultiva, qué producto es el que se cultiva, cómo se trata, con qué, si utiliza fertilizantes, si no los utilizas, etcétera, toda la cadena de valor. Entonces, sí. pregunta, hemos estado hablando de un poquito de pan, hablaremos más de pan, hemos hablado de gofio, hemos hablado de materias primas. A día de hoy, por tus conocimientos, y me imagino que estarás muy interesada también en los productores que existen hoy en día de cereales, que serán minoritarios, como decías tú, en la zona de Acusa. Hoy en día, ¿sería posible alimentar a la población, no te digo de Canarias, sino de Gran Canaria, con el cereal que se cultiva en la isla? Imposible. O sea, no hay en absoluto. Ten en cuenta, o sea, en un pasado te hubiera dicho que seguramente el porcentaje podría ser significativo, probablemente. Hoy en día en absoluto. Es un residuo lo que se cultiva. Se cultiva para ganadería principalmente. Después, no, por un lado no hay semillas, porque el tema de quién tiene las semillas y dónde están las semillas es un tema muy importante. Eh, por otro lado, no hay un tejido económico local que mantenga ese engranaje en funcionamiento. Es decir, el agricultor produce cereal, pero ese cereal, ¿a dónde va? O sea, ¿a quién se redirige? Tradicionalmente se iban a los molinos. Y como se consumía tanto en gofio como en harina para pan, pues iba al molinero y el molinero pues sacaba tanto gofio como harina y después o se alimentaban a las panaderías o la gente directamente lo consumía. Hoy en día no hay molinos. Teníamos una cantidad, de hecho me estaba leyendo un libro que escribió un médico de Valle Seco que hizo como un escaneo de todos los molinos, que eran más de, o sea, tenemos 186 molinos de agua en Gran Canaria, que es una locura, es un número altísimo. Para que nos hagamos una idea, para que hayan 186 molinos significa que la producción de cereal tenía que ser muy alta para que se le diera uso a tanto. Hoy en día no sé si quedarán en activo y algunos de forma solamente de exhibición, no sé si son unos 11. Entonces, para empezar, no hay producción. Después, no hay consumo tampoco, porque hemos diseñado nuestra economía para que dependamos de unas materias primas que llegan del exterior, que se tienen que importar a unos precios que son absolutamente mínimos, en el que para que nos hagamos una idea, para que podamos comprar, que eso supongo que encontraremos un poquito después en este tema, pero para que podamos comprar un pan a 80 céntimos, 1 euro, ¿a cuánto nos está costando la harina? O sea, ¿a cuánto estamos pagando la harina? Nosotros como productores. Y ese precio se lo pagamos nosotros a lo mejor a un intermediario, pero al agricultor, ¿cuánto le estamos pagando? Entonces, indudablemente el territorio canario y el agricultor no puede competir con unos precios tan mínimos. Entonces se ha destruido completamente ese tejido que podía sostener, porque era un tejido que unificaba a los productores, que eso es muy importante, unificar a los productores, a los transformadores y a los consumidores, y ponerlos en diálogo.
y que unos apoyemos a los otros. Pero cuando externalizamos de tal manera la economía, nos separamos tanto los unos de los otros que no hay posibilidad de relación. Hay, hay muchos conceptos que se han repetido, o sea, me refiero, nosotros en todos los vídeos que hacemos y en todos los debates que hemos hecho, y hoy en día está absolutamente a la orden del día el proteccionismo de los medios de producción propios. Nuestro querido amigo presidente de los Estados Unidos está exhibiendo Sí. una serie de medidas que los llaman aranceles para igualar lo que significaría la competencia, entre comillas, desleal de productos a costes mucho menores de otros territorios. Pero me voy a dos conceptos grandes, dos conceptos importantes. Uno, en su momento, cuando teníamos programa en Radio Las Palmas, don Eugenio Reyes de Benmajec dijo que si a Canarias dejaban de llegar barcos, nos moríamos de hambre en 2 días. En 2 días. Segundo, también de cuando Eléctricos y Sostenibles tenía programa en Radio Las Palmas, el consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria decía que de la superficie total cultivable de la isla de Gran Canaria, 1/3 era lo que estaba disponible y de ese tercio una parte pequeña era la que realmente se cultivaba. Está claro que, Celeste, este sistema económico que estamos soportando entre todos no tiene mucho sentido mientras se mantenga el statu quo. El día que no sea tan barato traer cosas de fuera, vamos a tener un problema. Sí, 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 totalmente. Tenemos un abandono del campo tremendo. Paradójicamente, no vamos a dejar de comer. No es como que podamos dejar de comprar las camisetas o podamos dejar de comprar el coche o podamos dejar de comprar el... No, no. Comer vamos a tener que comer siempre. Entonces, hablamos de una necesidad tan básica y tan imperiosa y tan... eh, no la podemos poner en duda, no podemos hacer vulnerable el sistema alimentario porque es de lo que vamos a vivir. Y como tú bien has dicho, y lo vimos también en la pandemia, desde que haya cualquier problema que esté fuera de nuestro alcance, en el que se tenga que parar o paralizar el transporte, en el que la energía también sea a lo mejor una cuestión a abordar importante, entonces vemos realmente dónde tenemos las debilidades y cómo nuestro sistema y nuestra forma de concebir nuestra economía insular no nos mantiene y no nos permite ser soberanos de nuestro alimento. Total. Y la problemática también está en que al mismo tiempo perdemos la capacidad, y eso es muy grave y algo que tenemos que tener muy en cuenta, perdemos la capacidad y ese aprendizaje y ese conocimiento que ha llegado hasta nuestras manos hasta hace una generación. O sea, hasta hace una generación los agricultores o los hijos de agricultores y de campesinos sabían cómo cuidar la tierra, sabían cómo alimentarnos, porque habían heredado también no solo el conocimiento, es decir, el saber, sino esas semillas que estaban adaptadas a este territorio, que estaban adaptadas a esta tierra. Y lo podemos extrapolar a cualquier tipo de semilla. Pero si ahora hablamos de cereal, hablamos de variedades de cereal que conocían este espacio y con una diversidad genética súper importante. Una diversidad genética y un valor nutricional seguramente que nada tiene que ver con las que estamos consumiendo hoy en día. Entonces, si perdemos el saber, perdemos el sabor y perdemos la semilla y perdemos la identidad. Aparte de que perdemos la capacidad de mantenernos, de crear comunidad en nuestros espacios y de crear cultura, porque la agricultura y la cultura van de la mano. Entonces, si empezamos, que es lo que ha pasado, ¿no? Con esta economía depredadora capitalista de exportación de una mercancía agrícola que es muy concreta y que no nos alimenta a nosotros y que no beneficia al tipo de tierra que tenemos en estas islas, destruye todo esto. Entonces, en muy poco tiempo hemos visto un cambio en el paisaje agrícola brutal, en el que ya no hay un relevo generacional. Por eso te decía, eso no sé si se quedó ahí grabado, ¿no? Pero el tema del relevo generacional es algo muy importante, porque hay una generación ahí nueva
que no tiene ningún tipo de perspectiva futura y en el que está tan alejado del origen de los alimentos que no, mira, llevaba trabajando ya mucho tiempo con las harinas, pero yo nunca me había visto en un campo de cereal. Y cuando a mí me plantaron literalmente en un campo de cereal por primera vez, dije, wow, de aquí viene esta materia prima con la que trabajo. Pero yo como panadera no había tenido ese momento de eureka, de decir, vale, todo viene de algún lado, aunque no queramos verlo o aunque no podamos verlo o aunque el sistema no nos invite a mirar más allá, todo viene de un lado, de algún sitio, tiene un rostro detrás o muchos rostros, muchas manos y tiene implicaciones sociales y medioambientales. Entonces, Y nutricionales. y eso sin duda en nuestro cuerpo, porque al final somos lo que comemos. Y esta carne se alimenta y se conforma por el alimento que ponemos en nuestra boca, sin duda. Sin duda. Perfecto. Entonces, una vez analizado a grosso modo lo que nos está pasando, vamos a aplicar esos parámetros sostenibles como tiene que ser. ¿Qué podemos hacer, Celeste? ¿Cómo empezamos? A ver, porque hay que poner en valor, es decir, hay mucha gente que me dice, oye, ¿tú qué tipo de pan consumes? Digo, pues yo consumo un pan que se hace en una panadería artesanal en Valle Seco, que tiene una calidad nutricional brutal. Pero claro, ¿cómo le explico yo a la gente que Sí. cuando yo me como un pan que no es el de ustedes, me sienta pesado, empiezo a repetir la comida? No Mm. es lo mismo, no me siento igual, mi cuerpo no trabaja de la misma manera. ¿Cómo se lo explico yo a la gente? ¿Cómo se lo Sí, explicamos? mira, podemos abordarlo desde diferentes espacios, pero te diría que cuando vemos un pan o cuando intentamos entender lo que es un pan, tenemos que pensar en harina. Tenemos que pensar que el valor nutricional o la carencia nutricional va a venir de esa materia prima primera, primigenia, que es el cereal. Podemos tener panes, que es lo que vemos cuando compramos cualquier pan, ya sea pan de panificadoras, que son blancos absolutamente por dentro, tan blancos como el alicatado del baño. Eso es ya una señal, una bandera roja, una señal de no, por aquí no. El, la harina debe ser de color tierra, debe ser, eh, debe ser integral siempre. Pero el exceso de refinar al final hace que solamente estemos consumiendo azúcares y gluten, y que es lo que va a empezar a hacernos daño en la tripita. Eh, Cuando hablamos de panes, hablamos de la importancia de mantener porque el valor nutricional del cereal es importante que entendamos a grosso modo la anatomía de una semilla. Y yo estoy plagada de semillas ahora delante mía cuando estamos teniendo esta conversación. Eh, el cereal tiene lo que es la parte externa, que es el salvado. En el salvado está la fibra. Si hiciéramos una incisión o dividiéramos la semilla en dos, veríamos que una gran parte o sea, de la parte interna es el endosperma. El endosperma es donde está el almidón, donde están los azúcares. Y en la parte interna, en el corazón, está el germen. El germen es donde donde están los aceites esenciales y donde está la vitamina. Entonces, la parte más nutricional del cereal está en el corazón y está en la parte externa. Cuando tenemos una harina demasiado refinada y una harina molida a modo industrial en estos molinos de cilindro que te comentaba antes, es solamente almidón, es solamente azúcar y proteína, que van a ser las cosas que menos nos alimenten y que sean las que más eh, mm, incomodidad intestinal nos van a causar. ¿Por qué? Porque la semilla seleccionada para una panificación industrial, es decir, ha habido una selección en cada semilla con unas características en cuanto a gluten, por ejemplo, muy concretas, es decir, un aumento en el gluten, que ya después podemos explicar lo que es el gluten a grosso modo. Eh, Cuando le quitamos a la semilla el salvado, el germen, y dejamos solamente el almidón y el gluten, la desproveemos de todo su valor. Y cuando encima
no hacemos un procesado de ese gluten adecuado, es decir, la fermentación, entonces cuando ya encima nos vamos a sentir ultra pesados, nuestro sistema digestivo y nuestro intestino en particular no va a ser capaz de romper las cadenas de proteína del gluten, porque el problema es ese, que el gluten es una proteína. Bueno, realmente es una proteína muy grande que se puede dividir en dos subespecies, por así decirlo, de proteínas. Y las proteínas están compuestas por aminoácidos. Los aminoácidos son lo que nuestro cuerpo puede absorber. El problema es que el gluten es una proteína muy difícil de romper en nuestro sistema digestivo. Hay que predigerirla externamente, es decir, tiene que hacerse fuera del cuerpo. El gluten, por otro lado, es una bendita proteína en el sentido de que es la proteína por excelencia que dio la naturaleza para que el pan pudiera crear una red extensil, una especie de web en donde se acumula muy elástica, es como si pensáramos en una sopladera y empezamos a soplar y ella, como es tan flexible, puede guardar el aire. Si no existiera el gluten, no podríamos tener esas migas que nos gustan tanto, que son blanditas, y que nos permite, pues eso, tener panes con texturas agradables. Entonces, Eh, el gluten es muy importante. Esponjosos, Dime. ¿no? O sea, cuando hablamos de Esponjoso, esponjoso hablamos del gluten. efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el gluten es necesario para que el gas que se produce durante la fermentación, porque la fermentación es un proceso metabólico en el que se transforman azúcares por la acción de las levaduras por un lado, se transforman azúcares en CO2, en gas, y en alcohol. En este caso, el alcohol es irrisorio, no lo contamos, pero también porque también tenemos la cerveza, por ejemplo, Ujú. como un subproducto de la fermentación del cereal. En este caso es más el gas lo que se acumula. Tenemos dos tipos de fermentaciones. Tenemos la fermentación industrial, que es a través de una sola cepa de levadura sintética, que se produce en los laboratorios y que se vende como levadura de panadero. Y tenemos la fermentación tradicional con la masa madre. La masa madre, que yo sé que te estoy bombardeando ahora mismo de mucha No, 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 información, no, pero perfecto. Me estoy haciendo el esquema para no perderme. Tú no te preocupes, lo vamos bien, repasando. perfecto. La masa madre es es el fermento por excelencia del cereal. Imagínate, es como una especie de ciudad en la que la habitan tanto levaduras salvajes, levaduras de diversas índoles y de diversas familias, y bacterias, bacterias acidolácticas, principalmente lactobacilos. Unos, tanto las levaduras van a tener un metabolismo muy acelerado y son las que van a estar encargadas en transformar los azúcares en gas, muy importante para esa textura alveolada y con aire dentro de la miga. Y por otro lado, las bacterias, que tienen un metabolismo más lento, son las responsables principalmente, pero entre muchas cosas, porque aquí podríamos ahondar en la química de la fermentación y esto podría ser infinito, pero principalmente ellas producen ácido láctico y rompen el gluten. Entonces, esto es muy importante porque empiezan a predigerirlo, empiezan a convertirlo de esa proteína muy larga y compleja en esos aminoácidos más pequeños, porque ellas, y esto ya a modo ya más friki, ellas tienen una digestión exógena, es decir, fuera de su cuerpo. Entonces ellas emiten unas enzimas y esas enzimas son como tijeritas que empiezan a romper la proteína grande en sus pequeños aminoácidos. Entonces, si no tenemos este proceso en cuenta dentro del procesado del pan, no es toda ese gluten va a ir directamente a nuestro estómago y sin procesar. Entonces, partiendo de la base que la industria y los panes industriales están cargadísimos de gluten porque las fábricas necesitan una uniformidad a la hora de fabricar el pan, que se lo da mucho gluten, un exceso de gluten, todo eso va a ir a nuestro estómago y ya estómagos que están perjudicados de por sí porque nuestra alimentación desgraciadamente ha variado muchísimo en los últimos años y no consumimos probióticos, no consumimos prebióticos, consumimos un montón de azúcar, estamos muy estresados, no hacemos deporte, o sea, hay muchos factores que hacen que nuestros intestinos estén muy débiles. Entonces, en nuestro intestino tenemos otro espacio lleno de bacterias
que es la microbiota, que son las responsables de absorber y de predigerir también esos alimentos que llegan a nuestro estómago. Entonces, básicamente esto es un mundo microscópico de bacterias que son las que nos ayudan a hacer biodisponibles muchos de los nutrientes que están en los alimentos. Perdona, Celeste, como nosotros también somos un hipermundo de bacterias. Absoluto, total, total, total. De hecho, te diría que es que somos 3 kilos de bacterias. Hay una bacteria, no, hay 9 bacterias por cada célula humana, que se dice rápido, pero somos un planeta. Hay una cosa, me quedo con el esquema para que nuestros oyentes lo tengan claro, que Sí. en este tipo de elaboraciones de pan, hagamos un esfuerzo brutal por buscar masas madres de calidades aceptables, porque Mm. como tú has dicho, eso viene bien para las levaduras, para que después el ácido láctico rompa el gluten y tengamos lo que de verdad nos interesa, que son los aminoácidos, y no tanto azúcar, ni tanto almidón, ni No. tanta historia. Ese concepto debemos tenerlo claro. Es decir, cuando nosotros, como dices tú, si vamos a una panadería y nos venden por 1 euro, nos venden 5 barras de pan, eso quiere decir que todo lo que estamos comiendo es almidón y azúcar. Efectivamente. Y eso no, o sea, la calidad nutricional es pésima, por no decir venenosa. Inexistente. Sí. Exacto. Entonces, hagamos ese esfuerzo. Mm. Tenemos claro ese concepto. La pregunta que yo me hago es, una vez que nos ponemos a hacer un pan de calidad, Mm. ¿a ti Sí. qué te gustaría personalmente en cuanto a materias primas? ¿Qué te gustaría usar para hacer un pan decente? Sí, a ver, para hacer un pan decente, te diría que sin duda, a ver, es complejo cuando como consumidor vas a un supermercado y es muy difícil tener una trazabilidad o una transparencia en cuanto al origen de esas harinas. Recomendaría por lo general ir a panaderías alrededor que tengamos de confianza para pedirles harina, porque lo más importante es la calidad de la harina y es la fermentación para que tengamos a ver, cualquier pan que hagamos en casa, para empezar, va a ser muchísimo mejor que el pan, bueno, el pseudoalimento que te puedes comprar, llámese, bueno, marcas que todos conocemos, o Ujú. llámese, lo compro en una panificadora o en una gasolinera o en cualquier sitio de esto. O sea, el pan de casa siempre va a ser mejor, porque tú le vas a solamente a poner harina, agua, sal y vida. Y si le quieres poner cualquier extra de saborizante, de ya sea, yo qué sé, puerro o pasas o lo que sea, tú vas a saber lo que tiene. Para empezar, es tú conocer los ingredientes. No podemos comer, no podemos mirar una etiqueta y no saber lo que estamos, o sea, no poder imaginarnos el ingrediente que estamos leyendo. Y cuando desgraciadamente leemos una etiqueta de pan, normalmente vienen la mayoría de los ingredientes, no sabemos qué son. Entonces, para empezar, siempre va a ser mejor. Pero lo importante es que partamos de una harina integral, no tiene por qué ser el 100%, porque no es fácil panificar 100% integral, pero es importante que por lo menos haya el 30 más y 50% integral para mí, porque ahí es donde estamos poniendo la fibra y la fibra es muy importante para nuestro sistema digestivo. Entonces, por un lado es eso y por otro lado es el tema de fermentar. A veces nos sentimos como que todo esto es muy desconocido, todo este mundo es muy difícil, es complejo también hacer una conciliación entre nuestro día a día tan frenético y el poder hacer pan en casa y poder consumir un buen pan. Pero se puede. Es a veces más complejo de lo que parece, sin duda. Y el tema de la fermentación es importante llevarla a cabo, porque es lo que lo que decíamos antes, lo que va a permitir que se liberen muchos micronutrientes y que sea digerible el cereal. O sea, muy importante lo que dijimos, el concepto de la masa madre, que sea una masa madre de calidad, que sea un grano de calidad. Sin Y duda. pregunta del millón, ¿qué grano, bajo tu punto de vista, sería el de mejor calidad o es el tipo de pan que nosotros deberíamos consumir? Hablamos de distintos tipos de cereales, pero no sé, de lo que vemos por ahí, trigo, espelta, centeno, etcétera, etcétera. ¿Con qué te quedas o qué crees tú que sería lo mejor?
Vale, aquí también podemos tener un debate interesante. Últimamente se ha demonizado mucho el trigo y se ha puesto como el origen de todos nuestros problemas a nivel alimenticio. Y eso es un gran error. El trigo es, aparte de que la mayoría, o sea, el trigo es el cereal panificable por excelencia. El trigo, si empezamos a remontarnos, es una familia enorme, enorme. Es Triticum, pero es que después hay un montón de subespecies de Triticum. La espelta es un trigo antiguo, pero es un trigo. Después tenemos el centeno, que no tiene nada que ver con el trigo. Eh, tenemos la avena, tenemos la cebada, que no tienen nada que ver con el trigo. Eh, pero la diversidad para mí está por encima de cualquier monocultivo o monovariedad de nada. Es interesante y yo es por lo que yo abogo, es hacer una diversidad de harinas, es una diversidad de variedades de trigo y es lo que queremos hacer en la panadería. Porque el trigo tiene una característica maravillosa, o sea, el trigo, buen trigo, no hablamos de las variedades industriales modernizadas que nos ponen los supermercados, me refiero a trigos de buena calidad, a variedades recuperadas de trigo o variedades que por lo menos mantienen su valor nutricional. Es interesante porque el trigo nos aporta textura, nos aporta panificación. Después, la espelta nos aporta valor nutricional y nos aporta sabor. Después nos podemos ir a otras variedades de trigo que son las que queremos nosotros empezar a trabajar en la panadería. Arriba, que son variedades como el trigo negrillo, que nos aporta un montón de sabor y nos aportan valores nutricionales que estamos perdiendo en pos de una selección de cereales muy concreta, de unas características muy concretas. Pero lo interesante, porque lo interesante para nuestro estómago y para nuestro intestino es la diversidad de fibras, la diversidad de vitaminas, es también la diversidad de harinas. Entonces, si podemos hacer una mezcolanza en casa de un poquito de espelta, un poquito de trigo, un poquito de centeno, mejor. Porque vamos, igual que en el campo es importante el policultivo y es importante la diversidad, en el intestino también y en la masa también. Entonces, evitar y salirnos tanto mentalmente como en la mesa del monopensamiento de que, ¿sabes? Solo hay uno, el mejor de todos. No, no, la riqueza está en lo diverso, en el grupo, en los equipos interdisciplinares, pues está también en las masas que tienen un poquito de todo. Entonces me centraría en, indudablemente, una buena calidad de las harinas y no demonizar el gluten y no demonizar el trigo, e introducir trigo, introducir espelta, introducir centeno si nos gusta o cebada si nos gusta, y si ya pudiéramos encontrar variedades antiguas, pues sin duda mejor que mejor. Bien, vamos creando esa mentalidad. Repetimos una vez más, en la variedad está el gusto y en la variedad Sí. también está la salud de nuestro pan y la salud de nuestro cuerpo, evidentemente. Volvemos digamos, al concepto de la cadena de valor. ¿Cómo ves o qué crees que deberíamos hacer como grupo, como dijiste, multidisciplinar, para intentar que exista una cuanta más cantidad o cuanta mayor porcentaje de grano de kilómetro cero en esa ecuación de trigo, espelta, centeno, avena, cebada, etcétera, en el pan que nos comemos todos los días? Te diría que depende de qué actor seamos dentro de este teatro, dentro de esta obra de teatro. Te diría que como consumidor, eh, hacer el apoyo a esas iniciativas que están ahí fuera, ya sean panaderías, ya sean. Es difícil que encontremos agricultores cerca que tengan esa filosofía, pero las panaderías o los proyectos de pan los veo como catalizadores de cambio. Son el espacio que une al consumidor con el productor. Creo que apoyar esos espacios alternativos, esas panaderías alternativas que quieren eh, crear una relación nueva con el territorio y con el producto que hacen es importante, porque el alimento es un acto político. Aunque parezca algo insignificante, aunque parezca algo que no importa, sí que importa. El mundo lo mueve el alimento, en gran medida. Eh, entonces, marca una diferencia cuando todos empezamos a mirar, pues, por alternativas de consumo. Te diría que como panaderías, pues tenemos lo que te acabo de decir, un poco la responsabilidad de ser catalizadoras
de cambio y de empezar a regenerar el tejido entre los productores eh, y los transformadores. Y el reavivar el campo es una parte clave, porque la dependencia tan exagerada que tenemos, a lo mejor es un- no creo que sea un sueño simplemente, yo creo que se puede hacer una realidad. El no, a lo mejor, no te digo de alimentarnos porque somos mucha gente, ahora mismo en las islas somos muchísimos, pero sí empezar a reavivar el campo para que en parte seamos capaces de volver a esa soberanía alimentaria y esa soberanía de nuestros cereales y de nuestras semillas, sí creo que sea posible. Pero hay que regenerar mucho tejido que ha sido abandonado, Mm. porque el campo ha sido abandonado y las profesiones que estaban en el campo han sido abandonadas y las semillas que estaban en el campo y que daban ese alimento también han sido abandonadas. Entonces, hay que quitar también mucho estigma, mucho, mucho tabú en cuanto a lo que es la figura del agricultor, la figura del sector primario, ¿sabes? Que está como, que no se le da tanto valor, pero se le da valor a otras muchas cosas, pero no al que sabe transformar un alimento y hacer y transformar, las transformaciones me parecen una pasada, algo que es incomestible en algo comestible, para mí es un superpoder. Exacto. Y un Em, auténtico regalo, ¿eh? Un y auténtico es un regalo. auténtico regalo. Totalmente. Sí. Por cierto, estoy contigo absolutamente en que primero como consumidores, como dijiste, si nosotros hacemos un esfuerzo de todo tipo, porque al final también económico va a ser, evidentemente, si tú quieres mayor calidad, evidentemente vas a tener que gastar un poco más de dinero, pero recordemos que, y hay otro concepto que quiero que a nuestra audiencia se le quede en la cabeza, cuando tú comes calidad, comes una vez sola. Cuando comes basofia, y me reafirmo en la palabra basofia, vas a comer basofia 6 veces. Y seis Sí, veces cuestan lo mismo que una de calidad. sí. ¿Qué pasa ahí? Ahí pasa que, como tú bien dices, ese alimento está vacío. O sea, el alimento, el pseudoalimento, el pan que se quiere hacer llamar pan, pero no lo es, está vacío. Es decir, además nos va a dar un pico de azúcar importantísimo. Va a hacer que tengamos una ansia por comer mayor y la sensación de saciedad sea menor. Entonces vamos a comer más. Entonces, al final, cuando hacemos un cómputo global de cuánto estamos comiendo y cuántos son calorías eh, que son vacías y cuántos son calorías nutricionalmente interesantes, la mayoría están vacías, muy vacías. Entonces vamos a realmente consumir más, alimentarnos menos y seguramente a pagar también más, porque ese alimento se conserva peor, vamos a tirar más, vamos a tener más residuos, menos alimento y más gasto. Entonces, aparte de que nuestro cuerpo se va a empeorar más y a largo plazo seguramente vamos a sufrir de, a lo mejor, algunas o patologías o vamos a empezar a digerir peor o nos vamos a sentir peor. Entonces, como todo un efecto mariposa ahí extraño. Entonces, de primera siempre parece que va a ser más caro, pero no lo es. Y si aún así vemos que, porque es normal, nuestra economía además vivimos en un momento muy complejo, eh, siempre podemos comprar un kilito de harina y un kilito de harina cuesta muy poco y podemos hacer pan en casa. O sea, parte de la razón por la que hago lo que hago también es porque hay que democratizar. Esto no es, o sea, el buen alimento no es un lujo, no es un privilegio, es un derecho. Entonces, si no puede ser porque no puedes ir a la panadería de masa madre, y no te puedes comprar el pan de 4 o 5 euros porque es normal, porque no todos podemos, sí podemos eh, hacerlo en casa. Y sí podemos gastarnos pues el 1 euro y algo, 2 euros de la harina, porque una buena harina si te vas a la panadería no te cuesta mucho más que eso, y podemos hacer el esfuerzo de introducirlo en nuestra rutina y de alguna manera ya poder nosotros también tener conocimiento de, oye, esto es lo que estoy comiendo. Entonces, puedo comerme un alimento saludable. Entonces, de alguna manera siempre hay alguna forma de meterlo por ahí. Pero no por quitarte la razón, ¿vale? Sino solamente Vale. recordarle a la gente que si tú vas a una panadería artesanal de calidad
y te dicen, oye, este pan cuesta, como dijiste tú, 5 o 6 euros, que sepas que ese pan de 5 o 6 euros te va a durar tanto o más Claro, que los 6 de 1 euro que tú en tu mente dices me los puedo comprar. Cambiemos sin el duda. chip, es decir, cambiamos el chip. Lo que te vas a comer, como decías tú, te va a aportar una serie de perjuicios a nivel de salud, a nivel de nutrición, y al final vas a acabar comiendo lo mismo o más en cantidad, pero no en calidad. Y la calidad esa de los 6 euros te va a durar muchísimo más Sin y te duda, va a aportar mejor calidad nutricional. Esa es un poco sin duda. la idea para que se nos quede en la cabeza y que lo pensemos cada vez que estemos delante de un precio que, bajo nuestro punto de vista capitalista, digamos, "Ah, es que no lo puedo comprar". No, no, sí lo puedes comprar porque te vas a gastar lo mismo que si te vayas a comprar los 6 de 1 euro. Es lo mismo. Sí, Pero te los vas a comer igual. Si te los llevas, te los sí, comes. total. Y para Celeste. mí, y ya te pongo un minutillo y te hago una No, claro, anotación claro, algo claro, dale, dale. súper rápida. Y es también el que nos cuestionemos y el que seamos autocríticos y pensemos, vale, la nutrición, o sea, lo que como, hasta qué punto me importa dentro del dinero con el que cuento a nivel mensual. O sea, ¿qué prioridad le pongo? ¿Le pongo prioridad uno, le pongo prioridad dos o tres? Y el alimento, que es la gasolina de nuestro cuerpo, que es el bienestar de nuestro cuerpo y que es la medicina de nuestro cuerpo, debe tener prioridad uno. Después vienen el resto de cosas, después viene el móvil, después viene la ropa, después viene, etcétera, etcétera. Pero eso debe ser un primero, o sea, no podemos relegar me gasto lo menos posible en comida para poder gastármelo en otras cosas. ¿No? No. Y que después a lo Eh, mejor te gastas la comida barata más el gimnasio más los medicamentos. claro. Sí, 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 total, Entonces, total. seamos un poco coherentes, es decir, si comemos con Sí, calidad y hablamos de una región y un país que tiene niveles de obesidad preocupantes, realmente sí, preocupantes, porque yo aquí no veo que nadie se muera de hambre. Y al no. contrario, No. veo excesos de peso en demasiadas personas. Entonces, eso quiere Sí. decir que estás comiendo mal, estás Sí, comiendo y qué es mal. lo paradójico de las enfermedades cardiovasculares de la obesidad hoy en día, y es que la obesidad también trae consigo malnutrición. O sea, nuestros cuerpos están enfermos porque tienen un exceso de y una carencia de. Entonces, consumimos demasiados alimentos que están vacíos a nivel nutricional. Entonces, también tenemos malnutrición, pero desde otro espacio. Entonces, sí, Un cambio de mentalidad. Yo me alegro muchísimo porque hoy, de todo lo que estás comentando, que además se nota que te apasiona y que sabes y has investigado muy bien todo lo que es, como yo decía, el tema de la cadena de valor, todo lo que es, lo que decías tú, todo el proceso, no solo el hecho de hacer pan, sino todo lo que viene antes. Eso me alegra enormemente y te agradezco que estemos en ello. Se nos quedan un par de cositas porque sabes que, como dijimos al principio, fuera de la entrevista, el tiempo va a pasar volando. Estamos casi rozando los 50 minutos de entrevista y no quiero que se me pase de la hora porque si no va a ser un poco pesado. Pero tampoco quiero cortar conceptos importantes. Hemos empezado por, hay que hacer un esfuerzo por ir a la panadería artesanal, porque esa panadería, ese artesano, ese movimiento colectivo va a hacer que se pida, se reclame que la calidad del producto, de la semilla, de la tierra, sea mejor. Y vamos a hacer un esfuerzo, y me implico también en ello, Celeste, para que saquemos el máximo de grano de calidad de nuestra propia tierra. Porque como sí, decías tú, o sea, hay mucho campo abandonado. Yo creo que todo el mundo en la isla y en muchos sitios es plenamente consciente de que hay mucho campo abandonado que no debería estar abandonado. Y vamos a hacer un esfuerzo por eso. Concepto número 1, vayan a la panadería artesanal, busquen grano de calidad, busquen pan de calidad, porque eso va a hacer que el campo se regenere, se le pida que funcione, que genere, que cultive más. El panadero artesanal nos va a procurar todo lo que hemos hablado, toda esa calidad nutricional que al final va a repercutir en nuestro cuerpo, y lo que nosotros pensamos que es caro no es caro, es caro para estar mal.
pero es tremendamente barato para estar bien. Y a partir Total. de ahí vamos a comernos un pan de calidad, con mano de obra kilómetro cero, lo que decías tú, es decir, no hace falta que una industria en Dios sabe dónde me la haga. Yo quiero que me lo haga una artesana, y quiero que me lo haga un panadero de aquí, para que él tenga su trabajo, para que él tenga su sustento, para que su familia pueda comer todos los días. Y el agricultor también, evidentemente. Vamos a hacer ese esfuerzo. A partir de ahí, Celeste, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a la gente? Que aparte de ese esfuerzo, ¿qué más quieres que hagan? Pues quiero que disfruten. Quiero que sean conscientes de que aparte de que puede sonar un poco pesado no, toda la carga ahí social, ambiental, política que puede tener, es disfrutar. Es un alimento, la palabra compartir, que va a sonar súper romántico, súper así, pero la palabra compartir viene de quien rompe el pan junto a otra persona. El pan por encima de todo y tanto en muchos aspectos de nuestra cultura y de nuestra religión tiene un peso importantísimo. Mi padre empezó este proyecto con la filosofía de dignificar un alimento. Y cuando dignificas un alimento también te dignificas a ti mismo y te respetas. Entonces es muy importante también el disfrutar, el compartir con el otro, el cuidar al otro. Para mí el pan y la alimentación es un idioma de cariño y de cuidado a tu cuerpo, hacia las personas con las que compartes ese alimento y hacia el entorno que cuidas de forma directa o indirecta a través de lo que consumes y de lo que eliges. Entonces, dentro de todo esto, que también como que a veces nos pedimos mucho, también es disfrutar del paseo, disfrutar de buscar a esa persona que te da la confianza de, mira, puedo comprar aquí este producto, y es muy importante iniciar relaciones con las personas que nos alimentan. Detrás de todo, de nuevo, me reafirmo en que detrás de todo hay una persona o muchas personas. Entonces, parte de este movimiento tiene sentido en encontrarnos a nosotros, en volver a relacionarnos entre nosotros, en volver a disfrutar juntos, porque en una sociedad altamente individualizada, que todo se traslada al ámbito digital, eh, nos separamos de los espacios, nos separamos de la gente y nos separamos de los orígenes. Entonces hay que disfrutar comiendo. Eh, y sí, y a partir de ahí, cuando disfrutamos de las cosas que hacemos, todo parece más fácil. Por cierto, hay un maridaje, como está muy de moda, esa mezcla o Ujú. ese concepto en Canarias bueno, sí, en Canarias principalmente, se hace un esfuerzo grande por dignificar dos alimentos en Canarias que son el queso y la miel. Sí, Y no hay manjar más brutal que pan con queso y bueno, miel. total. Entonces, pensemos en que ese trío maravilloso que nos hace felices, que nos une a otras personas, pues oye, pues a lo mejor toda esa cultura de dignificar el queso y la miel, pues oye, deberíamos también hacerlo con el pan, Sin duda. porque es la tercera pata maravillosa de ese conjunto tan rico y tan estupendo. Total, y que es que todos los días consumimos pan, todos los días consumimos algún tipo de cereal, de alguna manera. Y es un elemento invisible, pero presente en todos lados. Entonces, totalmente, nuestro territorio. Yo veo mucho, el alimento es la síntesis, el destilado del territorio. En nuestro territorio, pues es algo que culturalmente está muy vivo, el queso, la miel, el vino también, que Ujú. paradójicamente te diría que excepto la miel, que también tiene su punto, los tres son fermentos. O sea, todo Total. se reduce a la fermentación. Eh, entonces, sí, es dignificar, es saborear ese territorio a través de sus hijos, sus prolongaciones, que puede ser a través del procesado del propio animal, que ya es precioso, porque introducimos a los animales dentro de ese destilado del territorio, o simplemente a través de algo tan primitivo y tan antiguo como es el cereal, o a través de la vid y a través de una fermentación alcohólica, que son las bebidas que se llamaban antes espirituales.
Creo que sí, que no hay cosa más bella que la simplicidad de una buena materia prima, un buen alimento, pan, queso y vino y miel. O sea, con eso vamos a donde sea. Ujú. Eso por descontado. Hay un buen amigo de esta casa que es Fernando Castro, que siempre nos reímos con Sí. una frase que yo la voy a aplicar a esa historia que tú estabas diciendo, y es que si tú usas un queso de calidad artesanal, con una miel hecha en la cumbre de las Islas de Gran Canaria, con distintas flores, con un vino de calidad, no la encharques con un pan Total, horrible, por favor, no la encharques, por favor, no vayas a total, encharcarla ahora. total. No puedo estar más de acuerdo. Totalmente. Celeste, vamos picando casi la hora, pero hay un concepto que se me queda en todo el esquema Vale. que hemos hablado. Yo espero que a los oyentes les haya servido de cultura, porque hay que preguntarle a la gente que sabe de estas cosas. Y es un concepto que tú me comentaste al principio de la entrevista, que es el slow food o la comida, digamos, con pausa, con tranquilidad. Eh, y cerramos con ese concepto, si te parece. Sí, bueno, cerrar con ese concepto es dejar muchas cosas abiertas, pero eso está siempre muy bien para que tengamos hambre para la siguiente. Exactamente. Eh, Slow Food tiene muchas aristas, pero Slow Food también es una organización que un poco trabaja por concienciar y educar con respecto a estos mismos aspectos de los cuales hemos hablado en toda esta charla, en esta conversación, que es la accesibilidad a comida justa, limpia y del territorio. Entonces, es un poco esa reflexión llevada a cómo incentivamos pues que hayan productores de esa comida, de que el consumidor tenga ese producto accesible y que sepamos y tengamos esa educación en casa, en los colegios, en los propios restaurantes, que podamos implementar todos estos valores a la cotidianidad de nuestra sociedad y en nuestro día a día. Entonces, bueno, esta organización, aparte de ser un concepto en sí mismo, viene también de una organización que es una organización que trabaja a nivel internacional y que, bueno, diferentes iniciativas queremos traerla también a nuestro territorio porque como hemos hablado de todo esto y dentro del marco, pues no solamente del pan, sino del vino, del queso, etcétera, tenemos en nuestro territorio insular un potencial enorme para subrayar la calidad eh, y el patrimonio que tenemos a nivel alimentario, a nivel agrícola, eh, que sí, que puede ser muy interesante y cómo facilitar a productores el poder acceder también a espacios tanto teóricos como prácticos para seguir creciendo y seguir motivándonos los unos a los otros. Entonces, Slow Food pues, es un movimiento muy interesante que profundiza mucho más en eso, profundiza la agricultura, la agroecología, en cómo seguir creando tejido y motivando a gente con el relevo generacional, con la gente joven que se introduce ahora nuevamente repensando el alimento y repensando en nuestra relación con el territorio. Pues qué buena previa para un siguiente podcast en el que tendremos que, ¿cómo se dice? Nadar, bucear en ese concepto y ver qué otras opciones tenemos para nuestro territorio canario. ¿Qué te parece? Sí. Una cosa, sí, me parece fenomenal. Y una cosa te diría, a lo mejor, que es como el preámbulo para esa siguiente conversación, que, que tanto el pan como el queso, que son, bueno, el queso como nuestro alimento identitario canario importante y el pan también como su compañero ideal, son alimentos slow. O sea, la fermentación y el vino también. Slow refiriéndonos a los alimentos lentos. Entonces hay una importancia muy grande en ese procesado con lentitud, que se Sí, puede aplicar a nivel social a muchas cosas. como tiene que ser. Que a veces como hay una frase que me gusta decir mucho, las prisas son malas consejeras y Ah, peores compañeras. totalmente de Y acuerdo, peores no puedo estar más. compañeras. Celeste, ha sido un inmenso placer que repetiremos. Eso dalo por sentado. Quisiera agradecerte enormemente todo el conocimiento que has vertido en esta casi hora que vamos a cerrar. Y nada, emplazarte hasta la siguiente, compañera, porque nos queda mucho trabajo que hacer. Mucho. Muchísimas gracias por darme este espacio para expresarnos y para conocernos y dialogar. Es muy importante Ujú. abrir estos espacios de concienciación y educación.
y diálogo. Así que ha sido un placer y por mí todos los que quieras y más. Perfecto, perfecto. Pues Celeste, un abrazo fuerte y esperamos hablarnos pronto, ¿vale? Un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Gracias.